Dios le bendiga. Si usted le va a dar un fuerte aplauso al Señor, dale el mejor aplauso. Porque Él vive, Él vive, Él vive, Él vive. Le glorificamos, le damos gloria, honra, alabanza. Porque Él está en medio nuestro y Él es digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. Te amamos, Señor. Te adoramos. Te damos gracias. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Que Dios le bendiga. Tome su lugar, por favor. Damos gracias a Dios por esta mañana preciosa. Amén. Vamos a la palabra del Señor, como decía recién otro pastor. Este mes de junio estábamos compartiendo sobre el poder del Espíritu Santo. Ahí la palabra en los Hechos, si vamos por favor, Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, vamos a leer del versículo 1. Nos preparamos para que el Espíritu Santo toque hoy nuestras vidas. Amén. Bueno, dice la palabra de Dios ahí en los Hechos, capítulo 1, en el primer tratado de Teófilo, dice, habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis, que dice, bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Entonces los cuales se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, que dice, testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo, dice la palabra de Dios. Amén. Estamos, decíamos recién, en este mes del Espíritu Santo, donde estamos hablando sobre el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y entendemos que el Espíritu Santo es nuestro mejor amigo. Amén. Es nuestro mejor amigo. La Biblia nos habla que nuestro Señor Jesucristo manifestó su pasión por agrandar, por llevar adelante el reino de Dios. Por eso es importante que usted y yo entendamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que usted pueda entender que necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas para que nos pueda guiar, para que nos pueda enseñar, para que nos pueda ayudar, para que podamos hacer la obra de Dios conforme a la palabra de Dios. Nosotros entendemos que el poder para lograr de hacer la obra de Dios
para llevar adelante el ministerio de Dios no está basado en la fuerza humana, no está basado en nuestro conocimiento, en nuestra experiencia, en nuestra fuerza humana, sino en el poder del Espíritu Santo. Amén. En el poder del Espíritu Santo. Por eso la palabra nos habla en los Hechos, cuando nuestro Señor Jesús le hablaba a los discípulos que ellos iban a ser bautizados por el Espíritu Santo. Ellos iban a ser investidos de poder para que puedan continuar con la obra que nuestro Señor Jesucristo había empezado en esta tierra. Por eso entendemos que no es nuestro conocimiento, no es nuestro esfuerzo humano, sino que es la obra del Espíritu Santo que va a llevar adelante la iglesia en este tiempo. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas, en la iglesia, para que podamos testificar del poder, del amor, de la gracia, de la misericordia de Dios. ¿Cuántos entienden eso? Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Necesitamos ser bautizados por el Espíritu Santo para que podamos hacer la obra de Dios con diligencia, para que podamos llevar adelante este ministerio por cual Dios nos llamó, para que podamos vivir conforme a la palabra de Dios, para que yo pueda permanecer, para que yo pueda estar firme en las cosas de Dios. Pero si yo no dejo que el Espíritu Santo me guíe, si yo no dejo que el Espíritu Santo me pueda ayudar, hermano, va a ser difícil avanzar, va a ser difícil cambiar de vida, va a ser difícil llevar adelante el ministerio de Dios. Por eso es importante que podamos entender, llenarnos del Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando nos llenamos de la presencia de Dios, cuando tenemos de nuestra parte, cuando está con nosotros el mejor amigo, Él nos va a ayudar, Él nos va a dar el poder para servirle. Él nos va a dar el poder para servirle dentro y fuera de la iglesia. ¿Cuántos entienden eso? Por eso la Biblia dice ahí en el versículo 8, y me seréis testigos. Que nosotros vamos a ser testigos, dice la Biblia, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo me tengo que llenar del Espíritu Santo. Tengo que ser bautizado por el Espíritu Santo para que yo pueda servir a Dios, para poder tener ese poder para servirle a Dios. Porque dentro de nuestra iglesia, hermano, tenemos muchas áreas donde usted y yo podemos servir a Dios. Y afuera también podemos servirle a Dios. Cuando nos ocupamos de la necesidad, cuando le compartimos la palabra de Dios, cuando predicamos la palabra de Dios, Él nos va a dar ese poder para servirle a Dios, para ser parte del servicio en nuestra iglesia. Amén. Si usted está sirviendo, hermano, comprométase más. Si usted le está sirviendo a Dios, pídale al Espíritu Santo que le ayude para que usted pueda servirle de lo mejor. Que su compromiso cada día sea mayor, que su entrega cada día sea mayor en las cosas de Dios. Hermano, mientras nosotros no nos comprometamos con Dios, mientras no le sirvamos a Dios, mientras no estemos comprometidos con las cosas de Dios, va a haber algo en nuestras vidas que no nos lleva a estar satisfechos. Siempre vamos a tener esa cosa en nuestro corazón, en nuestras vidas. Pero si yo me comprometo, yo le sirvo a Dios. Si yo le doy el mejor tiempo, mi mejor servicio a Dios, Él nos va a ayudar para servirle a Él. Amén. Él nos va a dar el poder para servir en cualquier lugar, cualquier área de la iglesia. Ninguno de nosotros podemos decir que dentro de nuestra iglesia no hay un lugar que yo pueda servir. Hermano, tenemos muchos ministerios donde usted y yo podamos servir a Dios.
Que este sea el tiempo que podamos tomar decisiones. Que este sea el tiempo que yo le pueda decir: Espíritu Santo, ayúdame. Yo quiero servirte, yo quiero darte lo mejor de mi vida. Y Él nos va a dar el poder para obedecer. Por eso dice en el versículo 2: y hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que Él había escogido, que Él había elegido. Él nos va a dar el poder a través del Espíritu Santo, hermanos, para que podamos obedecer, para que podamos vivir conforme a la palabra de Dios, para que podamos permanecer en las cosas de Dios. Y yo quiero compartirte algunos puntos, algunas razones importantes que tienen que ver con este punto de obedecer. La gente no sigue naturalmente las instrucciones de Dios. ¿Cuántos entendemos que es a través del Espíritu Santo? Por eso nuestro Señor Jesús le decía a los discípulos: os conviene que yo me vaya, porque va a venir el Espíritu Santo, el Consolador, que va a estar con ustedes todos los días, que los va a guiar, los va a ayudar. Les va a dar a conocer lo que hay en el corazón del Padre. Los deseos, los anhelos, se los va a dar a conocer. ¿Por qué yo no puedo seguir a Dios en mis fuerzas? ¿Por qué yo no le puedo servir a Dios en mi fuerza? ¿Por qué yo no le puedo obedecer a Dios en mi fuerza, en mi conocimiento? Yo necesito la guía del Espíritu Santo. Yo necesito que el Espíritu Santo me guíe cada día. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de la dureza del corazón. La dureza del corazón. Yo quiero mencionarte algunos versículos. Si usted está anotando, anótelo. Ahí está en Mateo 13, capítulo 13, versículo 14, 15. Yo se lo voy a leer. La palabra dice: en ellos se cumple la profecía de Isaías. Por muchos que oigan, no entenderán. Por muchos que vean, no percibirán, que no pueden percibir, porque el corazón del pueblo es insensible, dice la palabra de Dios. Dice: se les ha embotado el oído. Se les ha embotado el oído, se les ha cerrado los ojos, dice la Biblia. De lo contrario ellos verán, de lo contrario ellos oirán y no entenderán. Dice el Señor: si ellos se vuelven con todo su corazón, yo los sanaré, yo los perdonaré, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos entienden eso? Yo no puedo seguir a Dios. Yo no puedo seguir a Dios con mi fuerza, sino con la guía del Espíritu Santo, porque la Biblia nos habla de la dureza del corazón. Dios tiene que cambiar el corazón. Dios nos tiene que tocar el corazón. Porque muchos dicen, oyen, pero no entienden. Muchos ven, pero no pueden percibir. Porque tienen el corazón duro. Y el otro punto es el temor de lo que otros pueden decir o hacer. Ahí está en Mateo 13, 21. La palabra dice: pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surge problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella, dice la palabra de Dios. Estamos pendientes qué opinan, o estamos pensando qué va a decir la gente, o qué va a opinar lo que yo hago, lo que digo. Cuando yo me comprometa a las cosas de Dios, ¿qué va a decir la gente? Si yo estoy pendiente a la opinión de las personas. Por eso nos habla esta parábola, esa semilla que es sembrada, porque no tiene raíz, no da fruto. O en los momentos difíciles o en circunstancias de la vida, nos apartamos de Dios, nos apartamos de las cosas de Dios. ¿Cuántos de nosotros entendemos? Si nosotros perseveramos, si nosotros hacemos las cosas de Dios, si nosotros nos comprometemos, Él nos va a ayudar. Amén. Él va a estar con nosotros porque Él nos prometió.
Él nos dijo que Él iba a estar todos los días con cada uno de nosotros para ayudarnos, para guiarnos. Hermano, es cuanto más nosotros tenemos que afirmarnos. La Biblia dice que en todo tiempo tenemos que alabar a Dios, servirle a Dios. Aún en los momentos más difíciles de nuestra vida es cuanto más yo me tengo que afirmar a Dios. Es cuanto más yo me tengo que comprometer a Dios. Es cuanto más yo tengo que aferrarme a Dios. Decíamos, la dureza del corazón, el temor, que la opinión de otras personas o lo que van a decir. Y el tercero es el deseo de otras cosas. Ahí dice en Mateo 13:22. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero que dice, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar frutos, dice la palabra de Dios. Esa semilla que cayó entre los espinos es ahogada. Y esa nos lleva a dar frutos. A veces las preocupaciones, decíamos nosotros, o las riquezas, o situaciones en nuestras vidas que ahogan la palabra de Dios, que frenan la bendición de Dios en nuestras vidas. Que esa semilla que es sembrada en nuestro corazón no da fruto. Esa semilla que fue sembrada en el corazón no lleva a dar fruto, sino que se ahogan, se muere. Porque no nos ocupamos de las cosas de Dios. Porque no confiamos en las promesas de Dios. Hermano, nosotros tenemos que anhelar servirle a Dios sobre todas las cosas. Sobre todos los sueños, los anhelos que tenemos, tiene que estar el servirle a Dios. Nuestro compromiso, nuestro servicio, nuestra entrega, para que el resto de las cosas no frenan, para que el resto de las cosas no opacan las cosas de Dios en nuestras vidas, no ahogan los sueños, los planes, los propósitos de Dios que tiene para con cada uno de nosotros. ¿Cuántos entienden eso? Amén. Pero si yo me comprometo con las cosas de Dios, si yo le pido al Espíritu Santo que me guíe, que me ayude, que ese fruto, que esa semilla es sembrada en mi corazón y yo me ocupo para que dé fruto y ese fruto sea agradable a los ojos de Dios. Hermano, mi vida tiene que cambiar. Mi familia tiene que cambiar. Pero yo tengo que ocuparme de las cosas de Dios. Yo tengo que comprometerme en las cosas de Dios. Yo no te digo que a veces uno no anhela cosas, claro que sí. Pero tiene que ser ese anhelo sano. No un anhelo que nos aleja, que nos aparta de las cosas de Dios. No esos anhelos que frenan la bendición de Dios en nuestras vidas. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo para que podamos soportar las aflicciones, para que podamos soportar situaciones en nuestras vidas. Por eso dice la palabra de Dios ahí en el versículo 8. Versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, dice la palabra de Dios. Nosotros entendemos que en los hechos, lo que nos dice la palabra de Dios, vemos lo que pasaron cada uno que sirvieron a Dios, de los creyentes que se animaron a predicar la palabra de Dios, los creyentes que llevaron adelante la obra que nuestro Señor Jesucristo empezó. Y no era fácil en esos tiempos de predicar la palabra. Ellos sabían lo que les esperaba,
Pero ellos se aferraron de esta promesa, de esta palabra, que si ellos estaban llenos del Espíritu Santo, ellos podían soportar esa aflicción, ellos podían salir adelante. ¿Cuántos entienden eso? Amén. Ellos podían salir adelante. Pero tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Tenemos que darle ese primer lugar en nuestras vidas para que podamos salir adelante, podamos resistir situaciones en nuestras vidas. Dice, ellos fueron maltratados. Yo quiero leerte uno de los versículos. Si estás anotando, anótalo por favor. Ahí está en los Hechos 4:21. También tiene 9:1, 13:45. Tiene el 21:27. Y yo te voy a leer el 4:21, que dice la palabra de Dios. Hechos 4:21. Después de nuevas amenazas los dejaron irse, pero a causa de la gente no hallaban manera de castigarlos, porque todos alababan a Dios por lo que había sucedido en ese lugar. ¡Qué tremendo! Amén. No había excusa para castigarlos o para decirles cosas, porque la gente estaba maravillado porque algo ocurría en ese lugar, algo estaba pasando en ese lugar. No encontraban algo como para recriminar o decir. Pero igual, este pueblo que no podía entender las cosas de Dios, buscaban castigarlos, azotarlos. Y también dice que ellos fueron agredidos. Y yo quiero leerte Hechos 5:40. Entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos les ordenaron que no hablaran más el nombre de Jesús, y después de eso los soltaron. Los azotaron, los agredieron. Hermanos, nosotros damos gracias a Dios por este tiempo que tenemos en nuestra nación, que podemos hablar libremente de la palabra de Dios, que podemos testificar libremente de la palabra de Dios. Pero ellos fueron azotados, amenazados para que no hablaran el nombre de Jesucristo. Pero ellos estaban llenos de la presencia del poder de Dios y ellos soportaron. Ellos estaban preparados para soportar toda aflicción. Y dice la palabra que fueron también encarcelados. Ahí en Hechos 5:19 dice la palabra: pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. ¿Usted se acuerda de ese pasaje de Pedro? ¿Se acuerda? Que él fue encarcelado, encadenado. Pero dice que en esa noche el ángel del Señor vino y abrió esas puertas, las cadenas cayeron. Porque estaba el poder de Dios, hermano. Había una iglesia que oraba, una iglesia que estaba llena de la presencia de Dios, hombres llenos del Espíritu Santo para soportar las aflicciones, encadenados, atados. Ellos alababan a Dios, ellos glorificaban a Dios. No se quejaban por la situación que les tocaba vivir. No se quejaron por la situación que ellos estaban pasando. De lo contrario, ellos alababan a Dios. De lo contrario, ellos glorificaban a Dios, porque ellos entendían a qué Dios servían. Amén. Ellos entendían a qué Dios estaban sirviendo, porque el Espíritu Santo estaba en ellos, porque la presencia de Dios estaba en cada uno de ellos. Hermanos, yo quiero decirte en este tiempo que te llenes de la presencia de Dios, que busques cada día al Espíritu Santo en tu vida, que te llenes del poder, que te llenes de la unción de Dios, para que puedas salir adelante, puedas soportar toda situación, no solo en el tiempo malo, sino en los tiempos buenos, que vos puedas estar firme en las cosas de Dios. Amén. Y también dice la palabra que ellos fueron asesinados. No solo ellos fueron maltratados, no solo ellos fueron agredidos, no solo ellos fueron encarcelados, sino la palabra de Dios nos dice que ellos fueron asesinados. Mira lo que dice ahí en Hechos 7:54. Al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él
habla de Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios, dice la palabra de Dios. ¡Qué tremendo! Él en ese momento difícil de su vida, en los momentos de segundos de su muerte, dice que él miró a los cielos. Él estaba lleno del Espíritu Santo y él podía soportar. Y él estaba decidido, convencido que iba a dar su vida por la obra de Dios. Y yo me imagino que le habrá pasado por la mente, en el corazón a este hombre también, de ver a toda esa gente. Y en un momento le habrá dicho al Señor: Señor, ten misericordia, porque ellos tampoco entienden nada. Necesitamos el poder para soportar las aflicciones. Necesitamos el poder para poder vencer a los incrédulos. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo en este sistema, hermano? Que la gente dice: si yo no veo, no creo. Si yo no palpo, no creo. ¿A cuántos le pasa eso? Yo creo que a todos nosotros que compartimos la palabra de Dios o que le damos un testimonio de nuestra vida: te pasó a vos, pero si yo no creo, si no me pasa a mí, si yo no lo veo con mis propios ojos, no lo creo. Vivimos en un tiempo de incredulidad donde la gente no cree, donde la gente le hace difícil creer el obrar de Dios, que les es difícil ver, aún lo ven a la persona cambiada y no aceptan. La gente necesita cambios, pruebas para poder creer. Pero ¿cuántos de nosotros podemos decir: yo creo, Señor, yo por la fe creo? Nosotros creemos en el poder de Dios, porque la palabra, lo que nos dice la palabra de Dios se cumple. Lo que dice la palabra de Dios es real, se cumple. Pero la gente necesita pruebas para creer. En este tiempo necesitamos muchas cosas más para que esta nueva generación pueda creer el obrar de Dios, para que pueda creer el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestras familias. Pero si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, hermano, en algún momento ellos se van a volver a Dios. Amén. Ellos tienen que ver en nosotros el poder del Espíritu Santo. Ellos tienen que ver en nosotros la llenura del Espíritu Santo. Por eso decíamos recién: yo tengo que llenarme del poder de Dios. Tengo que tener al Espíritu Santo en mi vida. Ellos tienen que ver, aunque ellos no creen, aunque ellos quieran ver pruebas. Pero yo estoy convencido que en este tiempo ellos van a ver a los hijos de Dios llenos del Espíritu Santo. Amén. Así como dice su palabra, estos grandes hombres de Dios estaban llenos del Espíritu Santo. Por donde ellos caminaban, milagros ocurrían. Ellos estaban en ese lugar, los enfermos eran sanos, eran libres, porque había el poder del Espíritu Santo, porque había la gracia de Dios en su vida, porque el Espíritu Santo estaba en su corazón y obraba a través de sus vidas. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Yo quiero esa iglesia, hermano. Yo anhelo eso en mi vida, en mi iglesia. Queremos una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Una iglesia llena del poder. Y necesitamos el poder para terminar, para mantenernos enfocados en las cosas de Dios. Necesitamos caminar en fe. Necesitamos creerle a Dios, hermano. ¿Cuántos de nosotros tenemos anhelo? ¿Cuántos de nosotros tenemos expectativa en el corazón que Dios va a hacer algo? Dios va a hacer algo, hermano. Dios va a hacer algo en este tiempo. Primeramente en tu vida, en tu familia y en tu iglesia. Pero vos tenés que caminar en fe. Vos tenés que creerle a Dios.
Por eso, mira lo que dice ahí en el versículo 9, Hechos capítulo 1, versículo 9, dice: y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que ocultó de sus ojos. Ellos vieron cómo nuestro Señor descendió. Ellos vieron de lo que nuestro Señor Jesús hizo y de lo que el Espíritu Santo empezó a hacer a través de sus vidas. Por eso tenemos que caminar en fe, creerle a Dios. Lo que dice su palabra se cumple, pero yo primeramente tengo que creer. No solo escuchar, no solo entender, creer, guardar en el corazón y trabajar para que esa palabra, esa promesa se cumpla en nuestras vidas. Y debemos consagrarnos, debemos apartar nuestras vidas para Dios, cuidarnos de la contaminación, guardar nuestro corazón, cuidar nuestra vida, hermano. Honre el lugar que Dios le dio. Dale gracias a Dios por ser parte de este ministerio. Cuide su vida, hermano. Usted es muy valioso, porque nuestro Señor dio su vida por usted y por mí. ¿Cuántos entienden eso? Y no podemos dar el lujo, hermano, de desperdiciar nuestra vida por así. Guarde su vida, cuídese, viva en santidad, aléjese de las contaminaciones, guarde su corazón. Y usted se debe involucrar en las cosas de Dios. Este es el tiempo, hermano, para que usted también pueda servir a Dios. Decíamos al comienzo que dentro de nuestra iglesia hay mucho ministerio para que le podamos servir a Dios, para que usted pueda ser parte del servicio de Dios. Involúcrese en las cosas de Dios. Así como los apóstoles, así como los discípulos de Jesús se involucraron, ellos sirvieron a Dios, se comprometieron, más allá de sus errores, más allá de sus falencias, pero ellos abrazaron este ministerio y siguieron trabajando cada día en ese tiempo. Por eso yo quiero decirte, hermano, joven, mujer, varón, comprométete con las cosas de Dios. Comprométete con la obra de Dios. Podemos servir a Dios dentro de nuestra iglesia y fuera de nuestra iglesia. Y prepárate, hermano, como dice la palabra, así como nuestro Señor Jesús subió a los cielos, Él pronto viene. Él pronto viene. ¿Y cómo nos va a encontrar? ¿Cómo nos va a encontrar? Como dice su palabra, esa iglesia sin mancha, esa iglesia sin pecado, una iglesia multitudinaria, una iglesia fortalecida. ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Cómo va a encontrar nuestras vidas cuando el Señor regrese? Porque un día Él va a regresar. Así como subió a los cielos, Él va a descender. Así que preparémonos, hermano. ¿Cuántos entienden que Dios nos ha apartado para servirle en este tiempo? Amén. Si no, nos hubiese hecho nacer muchos años atrás o muchos años por venir. Pero Dios nos eligió, Dios nos apartó para este tiempo. Dios nos dio la oportunidad para poder ser parte de esta preciosa y maravillosa obra de Dios, de nuestra iglesia. Por eso usted se tiene que involucrar en las cosas de Dios. Comprométase en las cosas de Dios. Que en este día usted le puede decir: Señor, yo quiero comprometerme en tu obra. Yo te pido, Espíritu Santo, que me ayudes a tomar decisiones correctas, decisiones que pueda ver el fruto, Señor, en mi vida, en mi familia. Y yo quiero hacerte esta pregunta en esta mañana: ¿has recibido este poder? Y hoy Dios quiere llenar nuestro corazón. ¿Cuánto le van a decir en esta mañana? Yo quiero, Señor. Si vos lo querés, ponete de pie, por favor. Si vos lo anhelás, levanta tus manos y pedile al Espíritu Santo. Decirle: Espíritu Santo, tú eres mi mejor amigo. Tú eres mi mejor amigo, Espíritu Santo. Yo te anhelo con todo mi corazón.
Yo te anhelo con todo mi corazón, iglesia.